Hola familia, hola Casa de Jesús, hola amigos, un miércoles más que podemos estar juntos y compartiendo y recibiendo la palabra de Dios, palabra de bendición que siempre inspira nuestras vidas a seguir el camino de Dios, el camino que Él quiere que nosotros transitemos para ser de bendición en esta tierra. Amén, iglesia. Estamos en esta serie que he llamado Besos del Cielo. Y continuando un poco con la estela de lo que venimos predicando en las dos anteriores, el título de hoy tiene que ver con Dios y su propósito. Para empezar, vamos a ver el versículo central del cual estamos arrancando esta serie y tiene que ver con 2 Crónicas 16:9. Es bueno que te lo recuerdes, que lo tengas marcado en tu Biblia. Es un pasaje precioso que tiene que ver con el reinado de Asa. Este reinado de Asa que es parte de la genealogía de Jesús. Ahora, dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando estoy en esta serie estudiando y releyendo este versículo, me encuentro con cosas preciosas y cada vez me habla mucho más. Pero te quiero destacar 3 cositas que he considerado importantes. La primera, con respecto a este versículo, es que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En otras versiones dice que está observando todo el mundo, ¿no? Pero dice, está contemplando, y contemplar, me encantó esa palabra. Mira, en el diccionario, contemplar significa observar con atención, interés y detenimiento una realidad. Quiere decir, y esto me llamó la atención, porque cuando dice que Jehová está contemplando, es que en realidad Él está observando con interés. No es que, ¿qué están haciendo ahí abajo? No, está mirando con interés lo que está sucediendo en la tierra. Dios está contemplando con detenimiento, dice el diccionario, ¿no? Y atención en lo que sucede en la tierra, en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Y esto es poderoso, porque realmente tener un Dios creador de todo el universo, como sabemos quién es y lo que ha hecho, en realidad nos tiene que llevar a que cuán importantes somos para Dios para que Él nos esté contemplando de esa manera. Y lo segundo que te quiero destacar de este versículo, que vamos a seguir haciendo hincapié en él, que dice que es con qué objetivo, ¿no? Es para mostrar su poder. Y evidentemente nosotros hemos hablado en estos días que no es por el hecho en sí de Dios, de su vanagloria, en su vanagloria de decir cuánto poder tengo yo. No, es para mostrar su poder a favor. Es para mostrar su poder. Y cuando dice mostrar su poder, va para con todos, no para algunos. En realidad, quiere que toda su creación consideren el poder de Dios, que consideren a un Dios poderoso, que consideren al Dios creador del universo también como un Dios poderoso. Por lo tanto, es interesante entender de que este poder se quiere mostrar también para con todos. Hasta ahí vamos bien. Pero el tercer punto, y tiene que ver con la continuidad de la frase, para mostrar su poder a favor. Cuando yo veo esto, me digo, claro, a favor de algunos. Quiere decir que el poder de Dios lo vean todos, pero en realidad va a ir a favor de algunos. A favor de algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Esos algunos son aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios quiere favorecerte, iglesia. Dios quiere favorecerte, pero este no es un fin en sí mismo. Claro, nosotros en la primer prédica de esta serie, el título del mensaje era Dios quiere favorecerte. A veces en nuestro corazón pareciera que puede ser o nos resulta lindo, interesante
beneficioso el hecho de saber que Dios me quiere favorecer. Y evidentemente cuando hablamos de favores y hablamos de favores en el mundo, ¿me haces un favor? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿me haces un favor? O te lo piden, ¿me podés hacer este favor? Y el favor es como algo gratuito, ¿no? Donde no me vas a cobrar por esto, ¿no? Bueno, de alguna manera Dios también quiere mostrar su poder a favor y no te está cobrando por esto. En realidad está recompensando que las personas le honren y tengan un corazón perfecto para con Él. Por eso, en sí mismo, el propósito no es que es mostrar y estar para favorecernos constantemente. Este no es el propósito en sí mismo. Y a esto es lo que te quiero llevar en este miércoles con esta breve reseña que seguramente profundizaremos el domingo. Es Dios y su propósito. Qué maravilloso, y habíamos visto el domingo pasado, qué maravilloso cómo Dios pensó en Moisés, ¿no? Como el libertador de su pueblo. Dios, y vimos que Moisés realmente fue el enchufado de Dios, ¿no? Moisés fue el beso del cielo para el pueblo, fue el libertador que Dios pensó para sacar a su pueblo del agobio, de la opresión, del sufrimiento, de la aflicción que estaban allí en Egipto, para llevarlo a esa tierra donde Él había prometido. Por lo tanto, vemos que es maravilloso porque es paradójico también toda esta situación, porque los egipcios, incluso Dios de alguna manera destinó que Moisés sea criado y educado por los mismos egipcios. Esto es maravilloso. Esto solamente se le puede ocurrir en la mente y corazón de Dios. Qué poderoso es nuestro Dios, de todo lo que puede manejar. Por eso veíamos que solamente esta idea conductora en lo que respecta a la vida, el nacimiento, vida de Moisés, solamente había la idea conductora podía ser de Dios. Y justamente predicamos la cadena de favores y vimos cómo cuánta gente participaron en el proceso del nacimiento de Moisés, cuando fue lanzado en el canasto, en el río, y fue recibido por la hija de Faraón y sus doncellas. Y bueno, ya sabemos un poco la historia. Pero vimos que en esa cadena de favores, en definitiva, más allá de que incluso las parteras fueron, dice la Biblia, favorecidas por Dios por haber honrado y haber sido temerosas de Dios y reverenciaban a Dios, habían sido favorecidas. El pueblo había sido favorecido. Seguían creciendo en número. Y Moisés y la madre de Moisés también había sido favorecida al ver que su hijo lanzado en el río fue recibido por la hija de Faraón y de pronto fue buscada ella misma para que ella misma, como siendo la madre, le criaran a Moisés y encima le iban a pagar por ello. Veíamos que en todo esto, en esta cadena de favores que se estaban sucediendo, evidentemente estaba ideado por una mente maravillosa, una mente que solamente piensa en bendecir a su pueblo. Esto tenía un propósito. Toda la gente que participó en eso, en realidad, nadie sabía quién iba a ser Moisés. Nadie se podía imaginar que 40 y pico de años después, Moisés iba a ser el llamado para libertar a su pueblo. Por eso tenemos que entender que está bueno recibir los favores de Dios, que está bueno que Dios nos favorezca, que está bueno que Dios de alguna manera Él nos beneficia, nos bendice, nos provee. Está muy bueno, está muy lindo. Pero lo más importante e interesante en todo esto es que Dios tiene un propósito. En todo esto hay un propósito que se tiene que cumplir, un propósito por el cual Dios ha encadenado a distintas personas para ello. Mira, vemos en el primer capítulo de Éxodo, como lo estábamos viendo, ¿no?
cuántas personas fueron encadenadas. En algún momento, también voy a estar poniendo una imagen que me llamó la atención, ¿no? Y la imagen esta, ahí la tienen ya en pantalla, dice lo siguiente: Dios no une personas, Él une propósitos. Qué lindo, esta frase la tengo guardada de hace rato en mi corazón y me parece maravilloso, porque a veces parece que nosotros nos creemos muy importantes a veces, y en realidad, más allá de la persona y que su favor llega a las personas y llega a cada uno de nosotros, Dios lo que está uniendo son propósitos. En realidad hay una idea en Dios y un plan que se debe cumplir. No solo el plan que tenga que ver con mi familia, con mi generación, con mi país, con mi pueblo, con mis hijos. Hay un propósito que también es mayor y que seguramente no voy a tener claro, ni voy a tener dimensión, ni voy a saberlo. Pero muchas personas han quedado en el camino, seguramente en el transitar, en el nacimiento desde el nacimiento de Moisés, seguramente muchas personas quedaron en el camino sin saber quién iba a ser Moisés después. Por lo tanto, por eso en el capítulo 1 de Éxodo vemos el propósito divino. Encadenó un montón de personas, y en estas personas que Dios fue encadenando estaban gente del pueblo de Dios, gente temerosa del pueblo de Dios, pero también habían egipcios. Estaban la hija de Faraón, estaban las doncellas, y entonces vos podés visualizar allí que a las que recibieron el favor de Dios son aquellas que temían a Dios y que reverenciaban y honraban a Dios con vivir sus principios, creyéndole a Dios y solamente pensando en la protección de Dios. Aquellos que, como los egipcios, que participaron en todo este proceso, que como la doncella y la hija de Faraón, que incluso criaron y educaron en su etapa mayor a Moisés, cumplieron una misión, ellas no fueron favorecidas por Dios especialmente como las parteras, por ejemplo, o como la madre de Moisés. Por lo tanto, tenemos que entender que estas personas estaban en apariencia unidas, pero lo que estaba unido aquí era un propósito. Y el propósito, lo que Dios había unido, era para que se cumpla el propósito del nacimiento de Moisés, aquel que iba a ser el libertador del pueblo. Moisés, como decíamos el domingo pasado, es el beso del cielo para el pueblo en ese tiempo. El favor de Dios es el beso del cielo, familia. Recordemos eso. Llegó a personas que confiaban en Dios, honraban a Dios, pero ellas fueron las que tenían un corazón perfecto para con Dios, honraban y vivían de acuerdo a los principios de Dios. Por eso, lo importante no es el favor de Dios en sí mismo, no es el favor que yo voy a recibir de Dios, que gracias Señor por todo lo que puedo recibir de tu mano, pero no es eso lo principal. Lo principal es que se cumpla el propósito de Dios. Mira, en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, el primer capítulo, por eso el Evangelio de Mateo tiene que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Dios, y va direccionado a ellos. Por eso comienza, en el primer capítulo, comienza con la genealogía de Jesucristo. Y es interesante porque de alguna manera en esa genealogía le está mostrando, Mateo le está mostrando al pueblo de Dios que Jesús es el Hijo de Dios, este es el Mesías, ¿sí? Pero fíjense que en el versículo 1 dice, libro de la genealogía, en Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza. Versículo 1.17, donde termina este fragmento, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Así termina el capítulo donde habla de la genealogía de Jesucristo. Con esto que quiero decir, piensa en esto. Vemos que en el Antiguo Testamento
se describen una infinidad de historias, en infinidad de personas que participaron en todo el diario vivir del pueblo de Dios, ¿no? En todo esto hay historias y hay personas que están unidas, pero fíjate vos que el sentido y el propósito de todo esto era llegar a Jesucristo. La idea central de la Biblia, y en esta cadena de favor, y en esta cadena de personas, termina y se centra en Jesucristo. Claro, y como vimos el domingo pasado, hay otras personas beneficiadas en todo esto, que son otras ramificaciones, pero no se apartan del propósito general de Dios. Ahora vamos a estar viendo esto. Todavía hay un propósito por cumplirse, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Mira, para ir terminando, por hoy, en Efesios capítulo 1 dice lo siguiente, las bendiciones espirituales en Cristo. Dice lo siguiente, versículo 3 al 10 vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Como ves, Dios, esto ha sido propuesto en sí mismo. Este es el propósito de Dios, el de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todavía hay un propósito por cumplir. Esto no termina con que nosotros recibamos un favor en esta vida, un favor a lo mejor en este día de hoy, un favor a lo mejor en esta semana, sino tiene que ver con un propósito mayor. Y ese propósito mayor es que Dios, Padre, quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Mirá, hay otra imagen que te voy a estar mostrando ahora en este momento. Hay una imagen que también me encanta y dice lo siguiente: no puedes cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. No puedes cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida si solo te encuentras y te concentras en tus propios planes. Solo cuando nuestra mente y corazón estén en honrar y servir a Dios, solamente en ese momento y en esa situación de vida es cuando mis planes personales van a quedar de lado. Por eso nuestra pasión debería ser cumplir con el propósito de Dios que tiene para mí, como para ti, como para la iglesia en Casa de Jesús, como para la iglesia en Cristo universal. Ahora, seguramente está conectando a muchas personas más. Seguramente hay muchas personas que más tienen que ver en todo este propósito general de Dios. Y tal vez podamos conocerla, saber o no saber. Por eso está dentro del beneplácito de Dios esto, cómo lo va a hacer. Está dentro de su idea conductora. Pero a mí lo que no me interesa tanto saber o tener claro cuál es y cómo es, sino el hecho de servir a Dios y solamente descansar que su buena voluntad es perfecta, que su buena voluntad es lo mejor para mí y que su buena voluntad quiere terminar con reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en lo que está en los cielos como en la tierra. Para terminar, iglesia, Dios te ama.
Dios quiere favorecerte, pero Dios quiere que se cumpla su propósito, el propósito de Dios en tu vida. Y quiere que también se cumpla el propósito de Dios en su iglesia. Por eso, sé parte de la iglesia, de tu iglesia local. Ama tu iglesia local. Ama tu iglesia, en este caso, a la que perteneces, que es Casa de Jesús. Entiende y comprende que Dios se va a manifestar allí y va a cumplir su propósito maravilloso, que podemos ser parte de todo eso. Dios te ama y Dios te bendice, iglesia, en este día. Familia preciosa, estamos terminando con este encuentro de este día miércoles. Una palabra maravillosa de la serie Besos del Cielo. Mira, familia, Dios quiere favorecerte dentro de sus planes y sus propósitos. Recuerda, el Dios no une personas, Dios une propósitos. ¿Y tú estás dentro de ese plan y de ese propósito de Dios? Bueno, yo te animo a que busques de Él. Familia maravillosa, si tú quieres seguir aprendiendo de esta serie que Dios nos ha regalado, Besos del Cielo, te esperamos el domingo, 11:30, en Casa de Jesús. Te bendigo, familia.